tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero hablarles acerca de un pasaje que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 en adelante. Sí, son 2-3 versículos donde muchos han basado una creencia que dice que Cristo cuando murió en realidad no murió. ¿Sí? Ya se arranca por ahí que esto tiene que ver con lo que hablamos en el video anterior sobre el ladrón en la cruz. Mucha gente cree que cuando Cristo murió en realidad no murió, sino que estaba con el ladrón en el paraíso. Les voy a dejar el video en la pantalla final si no lo vieron. Pero todos aquellos que vieron ese video sabrán que yo menciono en un momento de que Cristo no bajó al infierno a predicarle a las almas encadenadas o a los espíritus encadenados como muchos creen. Sin embargo, muchos creen, basados en este pasaje de Primera de Pedro, que eso fue lo que pasó, que Cristo en vez de morir, no murió. La Biblia dice que murió, pero en realidad no murió, sino que espiritualmente estaba vivo, es decir, estaba consciente, y fue al infierno, fue a donde estaban los espíritus encadenados a predicarles, ¿sí? Y esto está basado en este pasaje de Primera de Pedro. Lo vamos a leer ahora tal cual está, y después vamos a comentarlo un poco y vamos a ver qué es lo que realmente dice y qué es lo que no dice, ¿sí? Porque nosotros le agregamos muchas veces a la Biblia, ¿no? Le agregamos conceptos, ideas preconcebidas, y nosotros como protestantes tenemos todavía un resabio muy grande del romanismo, ¿sí? En el cual queremos ver en todo la inmortalidad del alma, ¿no? De que el ser humano sigue viviendo cuando muere, que es lo que la serpiente le dijo a Eva, ¿no? No van a morir, sino que ahora van a estar en un estado superior de existencia. Van a ser abiertos vuestros ojos y van a ser como Dios, inmortales. Entonces esa es la promesa del diablo, y esa promesa del diablo la queremos ver cumplida en un montón de pasajes donde realmente no está, ¿sí? Entonces vamos a ver quiénes eran los espíritus encarcelados y vamos a ver qué es lo que realmente dice este pasaje bíblico en su contexto. Pero lo vamos a ver primero tal cual está, sin comentarios. Versículo 18 de Primera de Pedro, capítulo 3, dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. O sea, murió en la carne, pero fue vivificado por el Espíritu. Y muchos creen que esto fue a la vez, que pasó al mismo tiempo. Murió en la carne, pero en realidad no murió, sino que en espíritu seguía vivo. Pero esto tiene que ver con el orden. Murió y resucitó, ¿sí? Después de cumplido el tiempo que tenía que estar en la tumba, resucitó. Y ahí fue vivificado por el Espíritu. Entonces dice, en el cual también significa que de esa manera, espiritualmente, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y acá viene la cuestión. Dice, los cuales en tiempo pasado fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se aparejaba el arca, en la cual pocas, es decir, 8 almas, fueron salvadas por el agua. Entonces, ¿qué se interpreta de este pasaje? Que cuando Cristo murió, murió en la carne, pero en realidad en el espíritu estaba vivo, o sea, conscientemente estaba vivo, y así como estaba vivo, en realidad bajó a predicarle al infierno a los espíritus que estaban encadenados. ¿Dónde estarían esos espíritus encadenados? Bueno, la mayor cantidad de personas cree que estaba en el infierno. Los cristianos protestantes por lo general dicen que estaban en el infierno, y los católicos te dirían que estaban en el purgatorio. Y acá se viene una cosa muy interesante. ¿Por qué? Porque si esas almas ya estaban condenadas, o esos espíritus ya estaban condenados y estaban encarcelados en un lugar como de reclusión, probablemente un lugar de tortura, si estos espíritus ya estaban condenados, ¿para qué bajaría Cristo a predicarles? ¿Eso significa que hay oportunidad después de la muerte de ser salvo? Es decir, yo me muero ahora y me morí impío, me morí sin Cristo, sin salvación. Entonces puede ser que Cristo me vaya a predicar a mí también. ¿Por qué les iría a predicar a ellos y no a mí después de que yo morí sin Cristo? Y ahora estoy en el infierno, estoy sufriendo los tormentos del infierno. Entonces yo quiero que Cristo venga a predicarme a mí también y que tener una segunda oportunidad de salvación. ¿Será así la cuestión? ¿O será que el catolicismo tiene razón y realmente hay un purgatorio, un lugar de tormento donde las personas después de un tiempo de sufrimiento pueden ser redimidas? Porque ¿para qué iría Cristo a predicarle a unos espíritus que ya están condenados si ya en realidad no habría salvación para ellos? Esto es muy curioso y deja muchas interrogantes si lo tomamos de esta manera. Sin embargo, si tomamos el texto como lo que realmente dice, lo que realmente es, y vamos por parte,
vamos a ver que no está hablando de nada de eso. Simplemente está diciendo que Cristo murió aquí en la carne, murió en la carne, luego fue vivificado en el Espíritu, resucitó, y eso lo vamos a corroborar en Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos 8, verso 11 nos dice lo siguiente: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿cómo fue vivificado Cristo? ¿Al instante que murió seguía vivo espiritualmente? ¿O está hablando de su resurrección después de haber estado en el sepulcro? El Espíritu de aquel que levantó a Cristo de la muerte, lo levantó del sepulcro. Eso significa ser vivificado en el Espíritu. Dice, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea que la misma promesa de resurrección tenemos para nosotros, así como Cristo resucitó, nosotros podemos resucitar en el día postrero, como hemos visto ya en videos anteriores. Así que así fue como Cristo fue vivificado, en la resurrección. No es que Cristo murió, expiró en la cruz, pero seguía vivo espiritualmente, y entonces podía ir a predicarle a los espíritus encarcelados al infierno. No, nada de eso. Fue vivificado en el Espíritu cuando fue levantado por el Espíritu de aquel, ¿sí?, que también quiere morar en nosotros, para que en el día de la resurrección nosotros seamos resucitados juntamente con Él. Pero vamos a ver, lo primero que nos dice el pasaje es en qué época sucedió esto de ir a predicarle a los espíritus encarcelados. Nosotros tenemos el concepto de espíritu, el concepto del fantasma, pero eso no es lo que la Biblia presenta. Para la Biblia, el espíritu o los espíritus, cuando habla de espíritus como personas, se refiere a seres humanos. Por ejemplo, si nosotros vamos a Hebreos capítulo 12, en el versículo 23 se habla de los espíritus de los justos, los espíritus de los hombres justos. Si vamos, por ejemplo, a Números 16, 22 y a Números 27, versículo 16, se nos habla de que Jehová es Jehová de los espíritus de los hombres o de los espíritus de la carne. Es decir, los seres humanos son espíritus. Por eso es que la Biblia dice que el espíritu de Nabucodonosor se turbó cuando tuvo el sueño. O dice que María exclamó cuando se le fue dada la anunciación por el ángel de que ella iba a ser la madre del Salvador. Ella dijo, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y no está hablando de un fantasma, no está hablando de una persona muerta. María estaba viva, Nabucodonosor estaba vivo. Sin embargo, cada uno de ellos tenía un espíritu. Era su persona, su personalidad, ¿sí?, su ser. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 5, yo estoy ausente en cuerpo, pero presente en espíritu con ustedes. O sea que en su corazón Pablo estaba con ellos. Y ese espíritu de Pablo no era un fantasma, no era Pablo muerto y viviendo espiritualmente, no, era su persona. Entonces la Biblia habla de los espíritus como las personas, los seres humanos que están encarnados, que están vivos, ¿sí?, que están vivos, que tienen su cuerpo, ¿sí? Incluso Salomón nos dice en Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. Si yo soy una persona triste, me voy a enfermar. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, cuando la Biblia habla de espíritus encarcelados, se refiere a personas, a seres humanos. Y que en los días de Noé, Cristo en espíritu, a través de los profetas, y Noé era un profeta, le predicó a esos espíritus encarcelados. ¿Y por qué era que estaban encarcelados? Bueno, vamos a ir por parte. Lo primero que vamos a ver es que Cristo, por medio de su Espíritu, por medio del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, habló en todas las épocas en el pasado. En la misma carta de Pedro, primera de Pedro capítulo 1, versículo 10, dice, acerca de esta salvación inquirieron y diligentemente indagaron los profetas, que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros, escudriñando en qué punto de tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando preanunciaban los sufrimientos de Cristo y las glorias después de ellas. Es decir, los profetas de la antigüedad predicaban por el Espíritu de Cristo, o sea que Cristo les predicaba. Así en espíritu, así como Cristo fue vivificado en el Espíritu después de su resurrección, vino la venida del Consolador, que era el Espíritu de Cristo, de la misma manera, Cristo en espíritu les predicó a las generaciones pasadas, porque todos los profetas de la antigüedad profetizaron y predicaron
por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, ¿sí? Y Noé fue uno de estos profetas que habló por el Espíritu de Cristo. Si vamos a la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 5 dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, la octava persona, pregonero de justicia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé era un profeta, fue el pregonero de justicia. Cristo, el Espíritu de Cristo que estaba en Noé, le predicó a su generación, a la generación de Noé, por medio de Noé. Noé fue pregonero de justicia, fue profeta, y Cristo, por medio de su Espíritu, le predicó a esos espíritus, a esas personas que estaban presas, encarceladas por el pecado. ¿A qué se refiere esta expresión, que estaban encarceladas? Si tomamos la interpretación clásica del cristianismo, estamos hablando de espíritus que están en unas cárceles atormentadas ahí, ¿no? Y Cristo viene como si fuera una persona que va a una cárcel a predicarle a unos presos, pero ellos están en un tormento, en una especie de suplicio. Sin embargo, en realidad hoy día existen espíritus encarcelados. Todas las personas que están sin Cristo, que están atadas por los grillos y las ataduras del pecado, están encarceladas. Y Cristo viene siempre, en la antigüedad, como cuando vino acá en la tierra, y como cuando hoy día es predicado por la palabra de Dios, por la Biblia. Cristo quiere siempre liberar a los espíritus encarcelados y predicarles para que sean libres del pecado. Vamos a leer esto en Isaías capítulo 61, versículo 1. Esta es una profecía que se cumplió, lo pueden leer en Lucas capítulo 4, se cumplió en la vida de Cristo. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, este es Cristo el que dice esto, porque me ha ungido Jehová. Fíjense, ¿no? Cristo fue vivificado en el Espíritu, y de esa manera fue a predicar a los espíritus encarcelados, nos dice Pedro. Fíjense lo mismo. Ahora Cristo dice que el Espíritu de Jehová está sobre él. Dice: porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar. ¿Qué iba a hacer Cristo? Iba a predicar a los espíritus encarcelados. Dice: las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos. ¡Wow! Quiere predicar libertad a los cautivos. Y a los presos, apertura de cárcel. ¿Quiénes son a los presos apertura de cárcel? Está hablando a la gente que está en el pecado, ¿sí? A la gente que está cautiva por el pecado. Cristo siempre les predica a los espíritus encarcelados, y también les predicó a los espíritus encarcelados en los días de Noé. ¿Cómo les predicó Cristo a los espíritus encarcelados de los días de Noé? A través del profeta, a través del pregonero de justicia, porque todos los profetas hablaron por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Así que si nosotros tomamos Primera de Pedro capítulo 3, versículos 18 y 19, en el verdadero contexto, vamos a ver que no tiene nada que ver con el purgatorio, ni con el infierno, ni con almas que están encarceladas en un lugar de tormento, donde Cristo cuando murió en realidad no murió, sino que bajó a predicarles a ellos, y no se sabe para qué se les fue a predicar, ya que ya estaban condenados. O sea que nos estaría dando un doble mensaje de que después de la muerte todavía tenemos oportunidad de arrepentirnos. Toda una cosa muy extraña. Si lo tomamos realmente en su verdadero contexto, como la Biblia lo presenta, esto simplemente está hablando de que Cristo, en los días de Noé, predicó a los espíritus encarcelados, de los cuales solamente 8 se salvaron, ¿sí? Por medio de el profeta que fue Noé, ya que él hablaba por el Espíritu de Cristo que estaba en él. Así que bueno, esta es mi respuesta para este pasaje que muchas veces es malinterpretado y utilizado para sostener la doctrina de la inmortalidad del alma, ya que dice que Cristo cuando murió no murió, y que cuando las personas cuando mueren no mueren, y que incluso nos estaría diciendo este pasaje, según esta interpretación falsa, que los impíos cuando son condenados todavía tienen una oportunidad de ser salvos, lo cual es un engaño bastante perverso. Así que bueno, esta era mi respuesta, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, ya saben, denle a me gusta, dejen acá abajo todos sus comentarios, compartan este video con sus amigos y suscríbanse al canal. Nos estaremos encontrando en un próximo video.